Esto es Play-N-Cast, un programa para iniciados, casuales, hardcore gamers y todos los amantes de los videojuegos. Hola amigos, bienvenidos al programa número 22 de Play-N-Cast. Un saludo a todos los que tenéis en las venas esta pasión por los videojuegos. Os habla Roberto Serrano, hoy acompañado de Juan Carlos Sanz, programador y periodista en 1000 proyectos diferentes. Ya estuvo con nosotros en el programa anterior. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas, habéis tardado en invitarme otra vez, ¿eh? Ha sido rápido. Y hoy no te libras de la entrevista. Venga, estamos preparados. Y por supuesto el infatigable César Boquera. ¿Cómo estás, César? Muy bien. Cuéntanos, ¿de qué hablamos hoy? Pues tenemos tres temas principales. Hablamos de Dragon Quest, clasicazo que ha vuelto a la Switch con el spin-off Dragon Quest Treasure. Debatimos además sobre el nuevo retraso de Dead Island 2 y aprovechamos para meternos en los entresijos de la producción de un gran juego como este. Y nos dejamos sorprender por Atomic Heart, un nuevo proyecto que ya se ha situado entre lo más esperado de 2023. Esta es nuestra programación y esto es Play-On-Cast, un programa patrocinado y realizado por Play-On, el primer distribuidor europeo de videojuegos. ¡Empezamos! Comenzamos con espíritu nintendero y hablando de una saga que ya es parte integral de la cultura pop, al menos de la japonesa. Dragon Quest Treasures es la nueva contribución a modo de spin-off a una saga que cuenta con 36 años de historia y que fue el punto de partida de decenas de juegos de rol japoneses que tanto hemos disfrutado después. Un título que podéis encontrar para Nintendo Switch en todas las tiendas. Hablamos de una saga mítica que ha vendido 85 millones de copias y de una importancia incontestable en la historia de los videojuegos. ¿Cómo estáis metidos en ella y qué recuerdos os trae, César? Buah, pues yo he jugado a bastantes juegos de la saga, pero empecé por uno de Play 2 que era El Periplo del Rey Maldito, que es el octavo juego de la saga. Y me encantó tanto que empecé a probar otros juegos, pues por ejemplo los Monster Joker, que es muy similar a lo que es Treasures en Nintendo DS, probé el 7 en 3DS, probé el 9 en la Nintendo DS, que era el de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Algo de los Celestiales, que estaba súper chulo, y luego probé el 11 que... Vamos, me parece increíble ese juego. O sea, es de los mejores JRPGs que va a haber y hay ahora mismo. O sea, yo también recuerdo, para mí, en el momento en que empecé a conocer de verdad Dragon Quest, fue con el Dragon Quest 8, el del Periplo del Rey Maldito. Sí. Además que ahí contaba con el diseño de Akira Toriyama y que también se notó y fue yo creo que donde explotó la saga y ya se hizo. Sí. Yo creo que fue el primero que llegó a Europa, ¿no? Y además traducido a castellano, que ya era raro. Y vamos, entre la historia, los diseños, la banda sonora, ese semimundo abierto que propuso con los combates aleatorios, vamos, a la gente lo conquistó. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de Dragon Quest? Pues yo entré tarde en esta saga, con mi vicio por los juegos JRPG empezó tarde y bueno, yo solo he tenido la ocasión de jugar a Dragon Quest 11, pero bueno, me parece un juego precioso, con un mundo abierto, inmensas posibilidades y bueno, la verdad es que la música de Dragon Quest, que creo que es algo que conocemos todos, está siempre ahí, te pone la piel de gallina cada vez que la escuchas, sobre todo cómo ha ido evolucionando desde esa primera versión de 8 bits, que se escuchaba el beeper de la consola hasta estas últimas composiciones de los últimos Dragon Quest y bueno, la verdad es que por un lado deseando jugar a este Dragon Quest Treasure y también ese esperado Dragon Quest 12 que ojalá esté ya en una fase avanzada de producción. Ese es el que estamos esperando todos. Bueno, sí, pero mientras tanto le daremos a Dragon Quest Treasures, que estamos grabando justo antes de que salga, pero bueno, hemos visto 30 minutos de gameplay. ¿Qué os ha parecido, César? Muy guay, ya digo, me recuerda mucho a los Monster Joker de DS, con eso de poder que los monstruos te acompañen en tu aventura, ¿no? Y que te ayuden en combate. Y aquí lo que le diferencia es que le han metido un rollito de búsqueda del tesoro con bandas que también buscan lo mismo, ¿no? Y que algunas eran amigas, otras enemigas, puedes crearte tu base, que eso también recuerda a Dragon Quest Builders. No sé, tiene toda una pinta muy chula y a mí me apetece bastante ya adentrarme en el juego y perderme un poco por este mundo, que además creo que es un poco antes que el 11. Tiene que ver con el mundo del 11. Sí, tiene que ver con el mundo del 11. O sea, los protagonistas son Mia y su hermano,
que aquí en Dragon Quest III les vamos a ver, pero como niños, o sea, nos lleva al pasado para Claro. ver un poquito cómo fue su historia. Como de costumbre hay que destacar el apartado gráfico. ¿Qué me podéis decir al respecto? Pues mola bastante. O sea, siempre es un estilo cel shading, ¿no? Así más tirando a la animación japonesa en 3D, de ahí que los diseños de Akira Toriyama pues le siente también al juego. Pero son gráficos muy bonitos y sobre todo en Switch destacan mucho. Creo que es un juego más para portátil, no por nada, sino porque es un juego que los JRPGs yo soy muy de portátil por el tema de pues levear y estas cosas, pero es que le sienta muy bonito a la Switch. Le sienta un apartado artístico precioso, de los más chulos que he visto yo en la consola. Y a lo mejor es algo que tiene que ver también con el gameplay, ¿no? Se juntan las dos cosas, tanto el apartado gráfico como luego el estilo de juego que tiene, que para la portátil Sí, pues, sí, es sí, muy le bueno. sienta de maravilla. Es muy manejable en portátil. ¿Y tú, Juan Carlos? Yo lo que he visto en el vídeo es pues ese aspecto cel shading que decía César, y bueno, se le ve es un toque un poquito más infantil a lo mejor que el resto que otros Dragon Quest, más parecido al Dragon Quest Builders, y yo creo que es un juego ideal para jugar con los sobrinillos, imagino, estas navidades. Claro, así vamos metiendo las nuevas generaciones en la saga. Es una idea perfecta. Eso es. Sí, la verdad que es un juego muy bonito, ¿no? En el que como hemos comentado antes, nos reencontramos con los hermanos Eric y Mia, pero ahora de niños, centrados en cazar tesoros. Y como comentáis, parece un título ideal para jugar en familia. O sea que yo creo que ahí también voy a disfrutarlo con los pequeñajos, ¿no? Ahí que siempre, si estás jugando un título de estos de más 18, como el Gungrave que comentamos en el programa pasado, que dices... Igual No no sé, es te corta adecuado un para poco, los ¿no? A la hora de peques. poder jugar y No sé, que te César, estén viendo. tú que estás más metido con este juego, ¿lleva algún tipo de modo así para jugar con los chavales? Yo Tipo creo que se cooperativo, es puede. modo aventura, un jugador y ya está, ¿no? Claro, claro. Yo creo que se puede jugar. Lo que está guay es que los niños vean esto y les apetezca, porque entra por los ojos. Y yo creo que los niños es una forma de entrar en Dragon Quest. Y yo creo que lo pueden disfrutar, porque no son monstruos con un aspecto amenazador o muy adultos, sino que son monstruos divertidos, caricaturescos. No sé, es como un rollito así Pokémon, ¿no? De ver muchos monstruitos y decir, vale, pues los uno a mi equipo, colaboro con ellos y que evolucionen y que hagan sus cosas también. O sea que está guay. Yo creo que los niños más pequeños lo pueden Yo, disfrutar. de hecho, un recuerdo que tengo con Dragon Quest 11 precisamente es con los sobrinos de esto de llegar el sábado a casa, estar tú allí jugando con él y quedarse ellos embobados viendo pues esos personajes tan simpáticos y tan graciosos que tiene el juego. Sí. No, que es algo que continúa aquí. En lo que ha visto la prensa hasta ahora, me parece que eran los 20 primeros minutos que deben funcionar, por lo que está leyendo, más a modo de tutorial, ¿no? Ven como Eric y Mia van en un barco vikingo, de ahí pasan a un mundo extraño, un mundo nuevo, donde se encuentran con los dos primeros seres que estáis comentando, ¿no? Que son como tan adorables. Y me parece como una especie de gatito y un Sí. cerdito. Que eso, la verdad, que si lo ven los niños, yo creo que les va a encantar, ¿no? Y aparte, luego, durante el juego, por lo que comentan, vas a encontrar más animales de este tipo, más monstruos que te van a ir ayudando, ¿no? Y vas a tener que ir aprovechando las habilidades que tienen para ir avanzando, ir encontrando más tesoros. Sí, Pues- y por lo que he visto un poco, es una mecánica muy sencilla de hacerte una especie de encargo de ir a buscar un tesoro, recuperarlo, volver con él. Bueno, yo creo que para jugar con los chavales, para los chavales, como iniciación en la saga de Dragon Quest, yo creo que es un título perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Y además también tiene cosas más difíciles, ¿no? Como mazmorras secretas más complicadas, donde los jugadores más expertos pueden poner a prueba las habilidades, ¿no? Donde cuenta más el equipo que lleves, cómo afrontes los retos. O sea, que tiene un poco de todo, tanto para el jugador más novato como un poco para los expertos de O sea, siempre. que nos podemos viciar todos. Sí, ¿sabes, sí, no? por supuesto. Vamos, le tengo unas ganas que... Va a ser un buen título para iniciarse en la saga, ¿no? Seguramente. Y además, para los más fans, lo que sí les podemos decir es que seguimos teniendo al frente a Yuji Ori, a Akira Toriyama y al ya fallecido compositor Koichi Sugiyama. O sea, el mítico trío que fue responsable de hacer de Dragon Quest uno de los JRPGs más grandes y superventas de la industria del videojuego. Sí. Y que este fue su último trabajo, la banda sonora de este juego. Sí, de hecho, tengo yo curiosidad por ver qué pasará con la del 12. Ujú.
Pero bueno, ya veremos cuando toque. Bueno, hay talento suficiente, imagino. Sí, para... por supuesto. Bueno, de hecho, la banda sonora es una de las señas de identidad, ¿no?, que tiene el juego, que vamos, Sí. ya lo hemos comentado y lo seguimos diciendo porque la verdad que llama mucho la atención. Dragon Quest es una franquicia que especialmente en Japón no ha dejado de saltar de un medio a otro, al manga, parques de atracciones, libros, etcétera. ¿Cuál creéis que ha sido su clave para poder adaptarse también a otros medios saliendo del videojuego? Pues, a ver, las historias, ¿no? Son historias muy, pues eso, muy anime de su estilo y que gustan tanto a ese público. Entonces es muy fácil adaptar tanto al manga como al anime. De hecho, el anime, el de Dai, es un éxito. De hecho, creo que se ha acabado hace poquito, porque a mí me lo han recomendado mucho y al final tendré que verlo, porque, a ver, si es Dragon Quest, yo me tengo que ver. Lo que pasa es que, claro, creo que son más de 150 capítulos y me echa, dices, ostras, tengo que pillarlo con tiempo. Así que en Navidades igual me pongo al día con el anime y el manga. Es la misma historia, pero bueno, yo soy más de verlo animado, ¿no? Pero yo creo que es por eso, por los temas que trata, por la banda sonora, por el tipo de dibujo, que al final es el mismo dibujante que Dragon Ball. Entonces, yo creo que también es por eso, la clave que tienes tanto la historia como los diseños, como la música y los temas que trata. Juan Carlos. La clave la ha dado antes César, o sea, Sí. es un juego un juego, bueno, una serie de juegos que tanto para niños como para mayores, por la estética, por la complejidad del juego, absolutamente todo, pues bueno, se adapta perfectamente a cualquier tipo de formato. No hay más que ver esos escenarios, la simpatía de esos personajes para ver que van a encajar perfectamente en lo que es el anime o el manga. Y bueno, yo creo que la clave está ahí, claramente. Bueno, y es algo que ha trascendido más allá de las fronteras de Japón, porque aquí en España también se editan mangas, hay libros que ha editado Norma Editorial, creo que era. No, Sí. Planeta. No, Planeta. ¿Cómo? Planeta, creo que era. Creo que sí. Y ha editado libros también de Dragon Quest, o sea que la fama del juego ha pasado ya y llega a Occidente, ¿no? Ya Va a ese creciendo, nivel sí. transmedia. De hecho, que tiene. ¿sabéis que hay una... No sé si la curiosidad esta de que está prohibido sacar un Dragon Quest entre semana en Japón, ¿lo sabéis? No. Pues cuando salió el segundo, o sea, el primer Dragon Quest se paralizó todo. La gente no fue a trabajar, no fue a estudiar, no fue a nada. Entonces estaba todo paralizado. Entonces tuvieron que prohibir sacar un Dragon Quest entre semana. Y entonces a partir del 2 siempre salen los fines de semana allí. Porque, o sea, allí un Dragon Quest es como aquí un Pokémon o un FIFA que se forman colas y no fue nadie a trabajar. Los metros no iban, o sea, fue un caos en el país. Increíble. Sí, o sea, ojalá ver ese tipo de cosas aquí, pero vamos, que fue eso, que lo podéis buscar, que esto en Google lo podéis buscar y veréis bien el porqué de esto, porque a mí me lo contaron tal, lo busqué, vi que era real y dije, joder, pero es increíble ese tipo de historias. Curioso. O sea que hasta ese punto ha llegado Dragon Quest, es increíble, ¿eh? Y a día de hoy sigue siendo un universo muy vivo y Square Enix anuncia que va a desvelar más lanzamientos en el evento Jam Festa en Japón. Se rumorean nombres como Dragon Quest The Adventure of Dai, anunciado en 2020, Dragon Quest 12, por supuesto, que ese es el Qué más ganas. esperado, con Unreal Engine, o Dragon Quest 3 Remake HD 2D. Bueno, ojito con este, ¿eh? ¿Tenéis alguna preferencia en particular? A ver, Dragon Quest 12, ¿no? Pero porque, vamos, Unreal Engine quiero ver cómo adapta un juego como este, pero el Dragon Quest 3 con el estilo este a lo Octopath Traveler o Triangle Strategy me pinta muchísimo, porque el de Dai, el Adventures of Dai es del anime, o sea, es el videojuego, pues casi que me voy a esperar el videojuego más que verme el anime, pero bueno, que el rollito este del 2.5 HD, como quieras llamarlo, mola porque además Dragon Quest 3 se relaciona con Dragon Quest 11. No voy a hablar más por tema spoiler, pero se relaciona. Y ver esta historia que a muchos fans les gustará, que se hayan pasado el 11, en este estilo tan chulo como ha sabido demostrar pues Octopath Traveler o algunos juegos de Square como Life Alive o Triangle Strategy, que es un estilo gráfico que a la gente le está encantando y de hecho la comunidad pide remakes de este estilo como pues el Chrono Trigger. Ojalá un Chrono Trigger con este estilo. Ojalá. Pero que me gustaría verlo y me interesa mucho, pero vamos, mi preferencia está en Dragon Quest 12 después del trabajo que han hecho con el 11. Además que podíamos pensar que el 2D había pasado la historia, ¿no? Con todo el avance tecnológico. Y ahí lo tenemos, ¿no? Como juegos como el Octopath Traveler también. Que el 2D ¿Tú que eres Juan Carlos, tú que eres un nostálgico de todo esto? Bueno, yo lo que digo es que el 2D es lo que nunca envejece. O sea, el 2D da igual que lo hagas en 1984, en 2000 o en 2022, que nunca va a envejecer. Y de hecho se ve en todos los juegos de aquella época. Hay un lapso de tiempo ahí en 2000, 2010 con PlayStation 2 y que esos juegos han envejecido mucho peor en los primeros tiempos de las 3D, pero
lo que ha sido siempre programado en 2D siempre ha envejecido de una forma espectacular. Y volviendo a lo de qué esperamos del 12, por ejemplo, de Dragon Quest 12, Unreal Engine 5, ¿os imagináis un Dragon Quest un poquito más, un aspecto más adulto? Es que es eso. Más adulto, pues tiene que ser... Si es que el logo ya dice que va a ser más adulto. Claro. Entonces, Bueno, eso es una de las tendencias que está viendo últimamente, ¿no? En muchas sagas, el de hacerlas más adultas, darles un tono un pelín más oscuro. bueno, mira los trailers de Final Fantasy XVI que hay en YouTube. Yo creo que al fan ya de la saga le tienen ganado, hagan lo que hagan. Sí, Haciendo eso seguramente puedan incorporar a mucha más gente que igual no está tan dispuesta a entrar en esa saga viendo un poco el aspecto un poco más infantil que tienen algunos de los juegos. Sí, bueno, infantil entre comillas, ¿no? Entre Por el comillas, apartado porque luego la gráfico, complejidad de los juegos es... Y la complejidad narrativa, que no tiene mucho que Eso es. decir. Estamos a final de año ya prácticamente y toca hacer balance, ¿vale? ¿Cuáles son los juegos que más habéis disfrutado en la Switch este 2022, Juan Carlos? Yo lo tengo fácil. Son dos. Uno es vuestro, el otro no. Lo siento. Xenoblade Chronicles 3, Normal. por supuesto. Buenísimo. Y ya es la tercera vez que me lo juego, pero el Persona 5 Royal me parece una auténtica maravilla poder llevar ese juego, Sí. la versión Royal, en una consola portátil como la Nintendo Switch. O sea, me parece... O sea, que te lo has jugado en PlayStation. Sí, me lo jugué primero en PlayStation 4, luego me lo he vuelto a jugar cuando sale la versión Royal. Y ahora que ha salido la Switch, es que no puedo evitar volver a jugarlo. Pues como yo, Sí, yo claro, estoy haciendo claro. lo mismo. No, yo voy a Y decir tú los dices dos que mismos. César, ¿de dónde saca el tiempo? ¿Y tú de dónde lo sacas? Ese es el problema, que al final estoy toda la vida jugando a lo mismo, porque es que son juegos que se te van 150, 200 Sí. horas y no hay tiempo para todo. No, para nada. Haz el cálculo, a 2 horas al día, 2 horas cuando puedes, por lo general Claro, claro. una y poco más. ¿Y tú, César? Los mismos, pues Xenoblade Chronicles 3 me ha parecido una absoluta maravilla, como la Switch es capaz de mover eso. Y luego Persona 5 Royal, es una delicia jugarlo en portátil. También tengo que añadir el Nier Automata, que me lo estoy rejugando y tenerlo en portátil es una pasada. Jugar ese juego tan loco, con una acción tan a tope, que es una maravilla. O sea, es un mundo abierto, súper bien adaptado, es un port increíble de jugar. Y yo creo que vale muchísimo la pena, ¿eh? Pues yo os voy a confesar que me he estado preparando para Resident Evil 4 y el juego al que más he jugado en la Switch ha sido el Resident Evil 4. Roberto, estás estancado en los Resident Evil. Sí. Desde Ya que sabéis te que es conozco. es mi punto débil. Están todos en la consola, o sea que puedes hacerte maratón de la saga. Hasta aquí nuestro repaso a Dragon Quest Treasure, un título a tener muy en cuenta si estás buscando un juego para disfrutar con toda la familia. Ya a la venta en todas las tiendas, seguimos. Nos habréis escuchado hablar mucho de un juego al que estamos deseando pillar por banda, Dead Island 2, la secuela de este bombazo de zombies de 2011. Lo pusimos al inicio de esta segunda temporada en el segundo puesto de juegos que esperábamos con más ganas, solo por detrás de Forspoken. Teníamos entonces una fecha firme de lanzamiento, que era en febrero del próximo año, que ha vuelto a retrasarse una vez más, aunque solo unas semanas. Dead Island 2 saldrá finalmente el 28 de abril del próximo año. Además, Deep Silver lo anunciaba hace poco, que iban a tomarse el tiempo necesario para asegurarse de lanzar un juego del que se sentían orgullosos, y a mí eso me parece muy bien. Todo lo que sea para hacer algo que ellos estén bien y perfecto, es bueno. Y bueno, sí que es verdad que ha sido una historia de desarrollo bastante complicada, porque originalmente Deep Silver puso el desarrollo en manos del estudio independiente Jagger, que trabajaba con la vista puesta en un lanzamiento para 2015. En el E3 de 2014 llegamos a ver un tráiler espectacular y un gameplay, pero Jagger se bajó del barco por diferencias creativas. Y luego llegó Sumo, que fue otro estudio que se hizo cargo del proyecto unos 2 o 3 años y también se bajaron del barco. Finalmente, Dan Busters Studios es el responsable de hacer realidad el juego y que tantas ganas tenemos de cogerlo. Y volviendo a la versión de Jagger, aquí quiero recordar que en Madrid Games Week llegamos a tener
una versión jugable y la gente lo probó. Buah, yo eso me lo perdí. Sí. Y la gente tuvo la oportunidad de probarlo en Madrid Games Week, pues no sé, 2.000, 3.000 personas probaron el juego y finalmente pues no ha salido. Lo que vamos a ver no es la misma versión de lo que hubo allí, ¿no? No, claro, bueno. Ahora los gameplays nuevos están en YouTube y la gente tiene una pinta ahora espectacular. O sea, esa versión se desechó por completo, ¿no? Sí. Sí, prácticamente, sí. Hay conceptos, pero bueno, ahora entramos más en detalle, ¿no? O sea, estamos ante un caso perfecto para reflexionar sobre la enorme complejidad que conlleva producir un videojuego de estas características y de esta envergadura. Así que para entender todo esto un poquito mejor, vamos a trazar un roadmap de lo que es la producción de un videojuego tan potente en sus diferentes áreas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a partir de que un proyecto así tiene luz verde, ¿no? ¿Dónde creéis que puede quedarse atascado? Sé que no trabajamos en un estudio de desarrollo, pero vamos a especular un poquito, ¿no? De a dónde podemos... Hombre, a ver, igual si pecas de muy ambicioso y quieres meter 1000 mecánicas, 1000 cosas de gameplay, 1000 armas, no te da la vida. No puedes afrontar tanto porque al final es mejor tener menos cosas con mucha calidad que meter 50.000 millones de cosas y que te reviente el juego. Eso ha pasado con varios desarrollos, de hecho. La teoría, incluso el error entre comillas que cometen algunos, por ejemplo, con la moda de los juegos de mundo abierto, ¿no? Sí. Juegos que podrían haber quedado perfectos, súper divertidos, en un entorno un poquito con una historia más conducida, más lineal, y por querer ser demasiado ambiciosos, al final se han roto los juegos. En cualquier caso, uno de los que está involucrado ha sido Sumo. Yo entiendo que Sumo tenía capacidad para desarrollar todas esas cosas que le hubiese pedido Deep Silver. No sé, yo creo que ya cuando hay dos cambios así, imagino que tiene que haber diferencias con el productor del juego, diferencias insalvables que no han querido asumir. Claro, es que Sumo, para poner un poquito a la gente en contexto, era una desarrolladora que estaba muy vinculada a hacer productos no de servicio, pero vamos, ad hoc para determinadas empresas, para Sega, para Square Enix, para otras, ¿no? No era un estudio a lo mejor como pueden ser otros, que son famosos, porque estaba un poco en la sombra, ¿no? Y luego cogió este proyecto a lo mejor con la intención de remontar, ¿no? Y de hacerse un nombre más conocido de cara al público. Pero bueno, no debieron coincidir las expectativas que tenía Deep Silver con lo que llegó a hacer Sumo, y ahí es donde entró al final en juego Dambuster. O sea que no lo sabemos. A lo mejor algún día alguien escribió la historia de Dylan, que fue exactamente lo que pasó, pero o sea, sí podemos intuir, ¿no? Determinadas causas que pudieron llevar a esos diferentes cambios de desarrollador. Pero bueno, el primer gameplay pintaba bien, entonces no sé qué pudo haber ocurrido para que se cortase por lo sano ese desarrollo y empezar de nuevo. No sé. Claro, no, era el primer gameplay, el primer concepto que presentaron, porque iba a ser un juego de mundo abierto en el que te ibas desde prácticamente casi San Francisco a Los Ángeles, ¿no? Bueno, pero el concepto mundo abierto es algo que ya, o sea, no voy a decir que lo va a hacer cualquier estudio, pero no es un concepto ya demasiado complejo para llevar a cabo, entendemos, hoy en día. Entonces, no es complejo, pero es un entorno que tienes que rellenar de contenido. Sí, eso sí. Entonces tú puedes tener un mundo abierto en el que te pasas el día yendo de un lado a otro y te aburres como una ostra. Sí. Entonces, eso es cierto. Eso no merece la pena. ¿Por qué? Porque luego al final el juego no va a triunfar. Es que tiene que tener un buen ritmo. Si no tiene un buen ritmo, por muy bonito que sea el mundo, si te aburres yendo de un punto A a un punto B, pues yo prefiero algo más pequeño, pero que de ese punto A a ese punto B hayan 1000 actividades o cosas que hacer. De hecho, un caso reciente es el de Sonic Frontiers, que es un mundo más pequeñito, no es un super mundo abierto, pero es que durante todo el camino no paras de hacer cosas, no paras de hacer actividades, que si este minijuego, que si este puzzle, que si tal, dices, bueno, pues esto es lo que yo prefiero en un mundo abierto. Y sobre todo hacer que no sean actividades repetitivas. Claro. Que eso es lo que muchas veces se escudan en el subir nivel, pero al final estás subiendo nivel y realizando acciones repetitivas constantemente y te cansas antes. Y te cansas, claro. Por mucho que te vayas moviendo por zonas del mapa que vayan cambiando estéticamente, pero... Que se convierte en un auténtico rollo. Dices, madre mía, ¿qué estoy haciendo Dice, aquí? Ya tengo que pasar otras 3 horas ya he hecho esto 20 veces, B. no lo voy a hacer 20 veces más, por Dios. Hasta luego. Eso es. Claro. Sí, eso es cierto. Aparte que a lo mejor y esto es especulando, ¿sabes? Tampoco tenemos a ciencia cierta esa información, pero el primer de Dylan
era buenísimo por el concepto que tenía directo, ¿no? De las armas de melee, Claro, claro. una acción muy rápida. Entonces, a lo mejor intentar de repente llevar ese concepto a un mundo tan abierto como el que se pretendía, pues no. Claro, es que estamos hablando de 2014, que es donde, que si Witcher 3, que si Dragon Age, Inquisition, había muchos. La Eso moda es. del mundo abierto. Pero es que el primer Dead Island no era tan mundo abierto, era más pequeñito, con zombies, con unas armas, con unas pequeñas zonas explorables. Te podían pegar algún susto de estos guapos. Y era más Sí. directo, como tú has dicho, directo a la acción. No hacía falta un mundo gigantesco. No todo tiene por qué adaptarse a un mundo abierto. Claro. O sea, No, ese es un error que cometen. Y luego, aparte, lo que estamos viendo, qué cosas han quedado de aquellos primeros proyectos que pasaron por Jagger, luego por Sumo, quedan finalmente en el Dead and Buster. Ya hemos visto que ha quedado la ciudad de Los Ángeles. Vamos a estar allí visitando diferentes emplazamientos, creo que son 6, creo recordar, si no me falla la memoria, Creo que sí. con 6 personajes diferentes y han intentado seguir con la misma dinámica, pues como lanzando un vídeo, un tráiler que es alucinante, en el que todo el mundo piensa que es, ¿cómo se llama, César? ¿Era Kravitz? Lenny Kravitz. Sí. Todo el mundo se piensa que es Lenny Kravitz, sobreviviendo a los zombies, en un vídeo muy canalla y que sigue esa trayectoria, ¿no? Que nos ha hecho con Dead Island pues, que sea nuestro mayor éxito ahora mismo de Deep Silver. Y luego, sí, continuando un poquito, revisando todos estos temas, ¿cómo creéis vosotros que se decide la fecha exacta de lanzamiento? ¿No? En este caso que ha habido retraso y que el de Dead Island no es el único que ha habido, sino que estamos viendo que se está convirtiendo en una constante. Todos los grandes títulos están en constante retraso de su fecha de lanzamiento. Juan Carlos, bueno, yo creo ¿tú que qué crees que puede ser esto? pues que los proyectos al final nunca tienen un fin realmente, o sea, nunca se acaban. Llega un momento que tienes que decir, aquí paramos y lanzamos el juego. Luego ya metes su parche día 1 y estas cosas. Y luego imagino que también tendrán en cuenta, por ejemplo, que coincida el lanzamiento con otro AAA que salga en ese momento, pues que no quieran coincidir con él a la hora de salir, que lo pueda repercutir en las ventas. Pero no se me ocurren muchas más cosas por las que puedan retrasar un juego, salvo por eso, porque no lo hayan terminado o porque no quieran competir con otro tipo de juegos. Igual César. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que luego, siguiendo eso, tenemos un principio de 2023 hiper sobrecargado de triples A. Es que todos están seleccionando el mismo tipo de fechas. Pero bueno, claro, yo imagino que al final a veces el tema de los retrasos también puede ser o pecar de ambición, querer intentar hacer mil cosas y ver que no se puede y decir, vale, pues alargamos un poco más el desarrollo, o que quieran, como están haciendo aquí, pulir pues el juego a lo máximo para hacer algo o intentar hacerlo perfecto. Pero al final es que todo esto es un poco especulación. Sí, pero lo que estamos viendo es que todos los títulos al final, yo creo que no se libra ninguno que tenga su parche de Day One, ¿no? En el que Ya, se hacen los últimos arreglos, entonces la gente se compra el juego y siempre tiene que esperar a ese momento para que esté el juego completo, ¿no? Aunque hay un momento clave, yo creo, que es el lanzamiento de Cyberpunk, ¿no? bueno, Que ahí es donde yo creo que se ha producido de repente un punto de inflexión en el que la gente se ha cabreado bastante y desde ese momento yo creo que se están produciendo más retrasos en los lanzamientos, ¿no? En la sí. comunicación de la fecha de lanzamiento de los que había antes. Yo creo que precisamente para evitar eso, ¿no? Que el juego salga completamente roto y pueda ser una experiencia que sea muy mala para el usuario final. Y Sí, sí. Dime. y puede ser que haya creado cierta desconfianza en el usuario final Sí, eso también. que quizás merezca la pena esperar un tiempo a que terminen de meter estos parches de lanzamiento, a que se estabilice el juego, eliminen bugs. Yo creo que en cierto modo han podido crear ese tipo de desconfianza. Sí, además acaba de pasar con el reciente Pokémon. Ujú, Ha efectivamente, salido sí, lleno de bugs y pero de unos errores que son sí. bastante escandalosos, y creo que ha sido hoy cuando Nintendo ha puesto un comunicado de disculpas, tal, y que están haciendo un parche bastante gordo pidiendo disculpas a los fans. Y eso yo creo que pocas veces lo he visto.
Claro, pero sobre todo en títulos pues como Pokémon, Cyberpunk, títulos que son Esperadísimos. claro, muy esperados y entonces la repercusión es mucho mayor, ¿no? Sí. Que podría ser en un atelier. No quiero imaginar la presión que tendrán los equipos de desarrollo, por un lado con, Claro, con el los tema- jefazos de los Nintendo, inversores, los de Deep jefes. Silver, diciéndote tiene que estar tal día. Es normal que al final Ese es el ocurran otro este tipo de punto, que cosas. entre en año fiscal, por favor, que no Claro, se vaya. efectivamente. Claro. Esa es la otra parte de la ecuación, ¿no? Que también entra en juego al final. Hay Y que puede llevar contentar a todo. a momentos agridulces. Eso es. Sí. Sí. Pero ahora con el retraso de Dylan, que ya se ha comunicado, se ha puesto fecha, no se ha dicho que va a salir en 2025, sino que sale en abril. ¿Vosotros creéis que esto puede conllevar que lleve el riesgo de que la gente pierda interés en el juego? No, porque, bueno, yo por parte de redes sociales, ¿vale? Cuando puse el comunicado, lo que más vi, casi en un 90%, es a la gente defendiendo esto y diciendo, si es para mejor, adelante con ello, no nos importa esperar un poco más. Y yo comparto ese mismo pensamiento. Al final es querer a tu producto, ¿no? Tener cierto cariño y querer sacarlo en las mejores condiciones posibles. Es algo positivo. Tenemos un hype desde 2015 que yo creo que eso no nos lo quita nadie. Claro. Y lo que decías tú antes, hemos aprendido después del caso de Cyberpunk y ahora con Pokémon, que es preferible esperar un tiempo. Si hay Y que esperar sacar 2 las meses cosas. más para que salga el juego, 2 meses no es nada. Se Claro. pasan volando. Bueno, pues si necesitas 2 meses para terminar el juego, oye, adelante. Sí. Terminarlo, sacarlo en condiciones y a disfrutar todos de él, que llevamos 7 años esperando. Bueno, serán casi 8. Sí, sí, un montón. O sea que... Por un poquito Vamos. más no pasa nada. Bueno, sabemos que Dead Island 2 nos va a ofrecer desarrollos muy interesantes, como estábamos comentando, el sistema Flesh que permite un gore mucho más visceral, en el que se van a ver pues cómo se diseccionan las diferentes partes de los zombies a niveles nunca vistos, o la posibilidad de interactuar vía voz con Alexa, aunque esto solo va a ser por ahora en los mercados anglosajones. ¿Vale? Se está mirando para que luego ya sea para también para castellano, otros idiomas, pero en principio, pues bueno, los mercados más potentes van a ser los que van a contar con esta posibilidad. ¿Creéis que a lo mejor estos también pueden ser culpables del retraso, estos pequeños toques? No sé, yo creo que eso está incluido dentro de lo que son las características que implementan el desarrollo. No creo que eso suponga un retraso mayor. Yo creo que los retrasos vendrán seguramente por otros aspectos. Sí, Sí. yo estoy de acuerdo. Sí, por temas como hemos visto en otros juegos, ¿no? Que luego sales, vas caminando y de repente el suelo desaparece Te quedas al y vacío. parece que vas caminando... Es que por Por un mucho que haya limbo. un presupuesto de, no sé qué presupuesto tendrá este exactamente, vosotros lo sabréis mucho mejor. Hay cosas que es muy difícil controlar y siempre en estos mundos tan gigantes, con tantas cosas por hacer, es difícil que al final no surjan errores y bugs. Quizá lo de Pokémon sea excesivo, parece mentira que a Nintendo se le pueda escapar un producto así, pero bueno, yo me imagino muy difícil controlar eso. Sacar un juego niquelado es muy complicado. Sí, es muy difícil, aparte que Pokémon lo desarrolla, ¿no? O sea, no cuelga directamente de Sí, Nintendo, sino que se De Pokémon crea- Company, ¿no? Bueno, Pokémon Game Freak. Company, Game Freak. Sí, Sí. ahí hay un... Con lo cual, el control no es el mismo control que tiene Nintendo de sus Bueno, pero estudios. es tu buque insignia. O sea, Sí, no, si, pero no eso tienes está claro. control, si no tienes control sobre eso, Bueno, de Dead Island 2 ya sabemos la nueva fecha, 28 de abril de 2023. ¿Nos la creemos, César? Sí, yo creo que ahora sí. yo confío, aunque sí. También, yo también me la creo. Esta es la historia detrás de este nuevo y último retraso de Dead Island 2. Nos armamos una vez más de paciencia a la espera de un juego del que seguro hablaremos mucho en el futuro. Pasamos ahora a otro título del que se viene hablando mucho últimamente. Originalmente concebido como una inusual propuesta indie, el proyecto Atomic Heart ha ido creciendo desde 2017, hasta ponerse en el centro de los focos como uno de los títulos más esperados del inicio de 2023. Tras un pequeño retraso, el juego llegará por fin a las tiendas el próximo 23 de febrero, de la mano de Focus Entertainment, y con un desarrollo del estudio ruso Moonfish, que presenta aquí su primera producción. En Atomic Heart nos trasladamos a una Unión Soviética que nunca llegó a desaparecer y que ha abatido al resto del mundo en desarrollo tecnológico, pero afronta la rebelión de la IA. El agente P3 va a ser el encargado, a base de arsenales, mejoras artificiales y magia, de eliminar el problema en el sistema que hace que los robots se levanten contra los humanos.
Bueno, una propuesta interesante, ¿no? En un mundo distópico y volver a estar otra vez ahí Sí, sí, la en la verdad. Unión Soviética, ¿no? Como en una historia alternativa. Sí, en un qué pasaría, sí. A mí estas historias me suelen gustar bastante porque siempre presentan cosas que no se te ocurren, ¿no? O que no volverías a ello. Y además el rollo de la magia combinada con la tecnología, tal, a mí ya me llama bastante solo por eso. No, la verdad que la historia pinta muy interesante. ¿A ti este tipo de juegos te gustan, Juan Carlos? A mí me gustan todos los juegos. Pero no, a mí, bueno, por lo que he visto en los vídeos, tiene un rollo ahí con su parte RPG, pero bueno, lo que más me ha gustado ha sido la estética esta. Esta estética socialista, o soviética, futurista. La verdad es que me ha parecido un juego precioso, sinceramente. De los que llaman la Sí, atención, sí, los que ¿verdad? llaman la atención. Y aunque esté presentado como un shooter en primera persona, sus responsables lo definen como un simulador inmersivo con toques RPG. ¿Qué os parece a vosotros, César? A mí me flipa. Sí que es verdad que tiene mecánicas de shooter en primera persona y hay mucha acción. El primer tráiler es, de hecho, uno de los más locos que he visto en mucho tiempo. Pero sí que es verdad que luego con el tema de los poderes, la magia, las mejoras pues más de la IA y tal, sí que tiene pinta de tener muchos toques RPG y de progresión de personaje. Así que habrá que verlo. Sí, yo estaba investigando ahí un poquillo, tienes ahí crafting, vas a poder crear más de 30 armas, tanto armas de cuerpo a cuerpo como armas de fuego. Y luego una cosa que me ha llamado mucho la atención es que dentro de, porque aparte de armas también tienes superpoderes como la telequinesis, puedes reducir el tamaño de los objetos, Onda. lo cual en este tipo de juegos es muy útil para el inventario. Pero hay un problema, que reduces el tamaño, pero el peso sigue siendo el mismo. Ostras, qué curioso. Eso no está bien. Con lo cual es como en otros títulos, ¿no? Como The Witcher, que sí, te puedes meter muchas cosas en el bolsillo, pero si te pesan mucho vas a ir despacito y vas a tener que ir midiendo lo que llevas. Claro, claro. Esto a mí me pasaba mucho en juegos como Skyrim, que al final ibas caminando porque no podías más con lo que llevabas. Así que eso mola, porque es una cosa a tener en cuenta cuando estás combatiendo, ¿eh? Es que esto de llenar el inventario con todo lo que encuentras, no sé si os pasará a vosotros cuando jugáis los RPG. Yo que tengo Diógenes yo virtual, sí, ¿eh? totalmente, totalmente. O sea, no puedo dejar pasar ahí una canastilla con objetos dentro, siempre lo tengo que recoger. Me Así que pasa. se puede hacer eso, perfecto, vamos. Sí, a Parece lo una mejor, idea a genial. lo mejor al principio empiezas pensando, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor este objeto me sirve luego y al final ya arramplas con todo. Coges Me lo todo, llevo. Y luego cuando vas a vender los objetos, no sabes si lo puedes vender o no. ¿Vendo Ya. esto? ¿No lo vendo? Me pasa. Yo, por Sí. ejemplo, como has hablado del Witcher, me pasaba eso, que al final cogía de todo y luego abrías el inventario y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que he cogido? No sé qué es, no sé para qué sirve. ¿Y A qué veces, vendo? esto vale mucho, lo voy a vender. Y luego justo la siguiente Lo misión era lo que necesitabas. necesitabas para hacerte una armadura o Sí. alguna cosa especial, Sí, ¿no? sí, sí. Eso nos ha pasado a todos, creo yo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con Atomic Heart, que es como parte de una ucronía. O sea, que ¿qué habría pasado si los acontecimientos históricos hubiesen sucedido de una manera diferente, ¿no? Es un recurso que ya se ha utilizado en muchos juegos, no es el primero, en eso no es original, como Fallout, Prey o alguna entrega de Call of Duty. Es un recurso muy interesante, narrativo, ¿no? Desde el punto de vista narrativo, y a mí, lo confieso, que es una de las cosas que más me llama la atención del juego, y en muchos juegos me pasa eso, ¿no? Me pasó también con el Dishonored, por ejemplo, Sí. ¿no? Que te crea ahí un mundo alternativo steampunk, y en este es una de las cosas que más me llaman la atención. Sí, a mí igual, ¿eh? Me pasa también con Wolfenstein, que es un ¿qué pasaría así? Fallout, por ejemplo, que es de una de mis sagas favoritas. A mí me parece muy interesante porque tendemos siempre a imaginar, en nuestra vida diaria incluso, ay, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto? Pues claro, verlo a un recurso tan narrativo con algo a escala mundial es algo que llama mucho la atención, creo yo. Así que a ver qué tal lo que han planteado. La verdad es que es un recurso ideal para dejar volar la imaginación. Imaginarte cómo habría sido el ejército nazi en el futuro, de haber sobrevivido. Por supuesto, por suerte no fue así. O qué pasaría con la Unión Soviética si se hubiese mantenido hasta, pues no sé, hasta 2000 y vete a saber, ¿no? Cómo habría evolucionado esa sociedad. Bueno, son historias interesantes para contar, ¿no? O sea, aparte de que te diga cosas de las de ella hechas, ¿no? Pero también te activa la imaginación, ¿no? O pensar qué hubiera pasado, qué desarrollos tecnológicos hubieran tenido, ¿no? Que es un poco de lo que se mete el juego a la hora de crear esos robots, que llega un momento en que hacen un experimento e intentan mezclar los cerebros humanos con los robots. Y ahí entra la inteligencia artificial Ujú. y es la que se revela
y la que se pone en contra de la misma Unión Soviética, en este caso, que bueno, es un poco la historia de Skynet, ¿no? Sí, En Terminator. algo parecido, sí. De hecho, me ha resultado curioso algunos de los robots que aparecen en el gameplay del juego, que me recuerdan mucho a los que salen en Zelda Breath of the Wild. No sé si... Es que no recuerdo el nombre, cuál exactamente. Estos que son redondos, que tienen tentáculos, sí. eran idénticos, digo. Y entonces me dio la sensación de que cogía de aquí, de allí, de varios sitios para inspirarse y dándole esa estética pues postsoviética, bueno, soviética, futurista, que le da un toque alucinante a mi parecer, vamos. Es que es steampunk casi más chulo. Sí. Me gusta mucho esa mezcla de tecnología futurista. O sea, lo pintan todo muy guay. Los diseños, la verdad es que hay algunos que incluso asustan, ¿eh? Es el típico juego que estás deseando avanzar para ver más diseños. ¿Qué es lo que lo siguiente que se les ha ocurrido? Sí. Y además que por lo que he estado leyendo en la prensa, no se va a restringir solo a ir por complejos de investigación, sino que va a ser un mundo abierto en el que vas a ver muchos escenarios, ¿no? Con una gran variedad y con un nivel artístico que por lo que hemos podido ver en los vídeos, la verdad, me parece alucinante. ¿Qué os sugiere esto? Pues es un poco lo que hemos hablado. O sea, es la fascinación de ver esos escenarios inimaginables. Sí, inimaginables, sí. O sea, que hay que tener una imaginación fabulosa para idear esos escenarios, esos personajes, esos robots, esa historia en general. O sea, a mí es un juego que sinceramente me atrae jugarlo. Además, siendo un shooter, quizás los shooters no sea un género que me vaya demasiado, pero en el momento que le metes ese puntito de RPG, de progresión de personaje, de mejora de armas, de los stats, sí, ya me pasa lo mismo. Con eso ya me ganas, ya me da igual que sea shooter, que sea lo que sea. Entonces, bueno, pues un juego que estoy deseando jugar, sinceramente. Sí, yo es de los más esperados que tengo para el año que viene y ha sido una sorpresa ver este primer tráiler, este primer gameplay que se ha enseñado casi de media hora, ¿no? Uh-huh. Y es que tiene todos los elementos para que te atrape, seas el tipo de jugador que seas, si eres más de shooters, si eres más de RPG, si eres más de mundo abierto. Tiene un poquito de todo para que digas, necesito jugarlo, necesito ver qué se han inventado aquí. Y por lo que vemos en los trailers, encima con una calidad gráfica espectacular, porque por lo que he leído han incluido modo foto, ¿no? Que en este tipo de juegos, aunque estés muy metido ahí disparando, explorando, haciendo algo, al final cuando llegas a un sitio, hay un paisaje bonito o alguna cosa espectacular, siempre, vamos, yo por lo menos siempre tiras de modo foto y te guardas alguna captura, ¿no? Bueno, me pasó con el Metro estos Exodus. juegos que no son, al final serán juegos que seguramente se puedan terminar en 15, 20 horas, tranquilamente, o menos incluso. Sí te puedes detener a buscar esa foto bonita del escenario, cosa que no podemos hacer con los juegos de los JRPG, porque entonces ya te estarías 300 horas ahí jugando. Sí, me pasa. Sí. Y el juego hemos visto que está desarrollado por Manfish, que es un estudio ruso, aunque está ubicado en Chipre, ¿no? Y seguro que ahora mismo, ¿no?, a alguno le ha sorprendido este dato teniendo en cuenta la actual situación internacional. No sé qué opinión podéis tener sobre esto. El hecho de que esté en Chipre, imagino que... Es lo que les habrá permitido. Que, claro, imagino que la financiación solamente ya la tendrían en ese momento, no tendrían que recurrir a financiación desde Rusia, pues imagino que les habrá permitido seguir trabajando en el proyecto como si no hubiese ocurrido nada. ¿Qué será a partir de ahora? Pues eso ya es difícil saberlo con la situación que tenemos. Claro, y aparte, qué mejor que un estudio ruso para que te pueda mostrar ese universo, ¿no? Distópico, postsoviético. De hecho, el tráiler, no sé si es que yo a lo mejor he cogido la versión que no era, pero el tráiler que viene con las voces en ruso, bueno, pues ya, claro, te sumerge por completo en ahí ese... ya estás ahí. Solo falta que sea VR, ¿no? Para eso que... es, sí. Hombre, pues molaría. Viendo lo loco que es el tráiler, molaría una versión VR. Yo me mararía, ¿eh? Yo también, yo creo que incluso yo, ¿eh? Pero yo creo que es el típico juego que, joder, ya que tienes esa ambientación Unión Soviética, bueno, pues igual que el juego lo jugases con los textos en inglés o en castellano, como te los quieras poner, pero con su doblaje en ruso, pues oye... Sí, de hecho creo que ganará puntos, sí. Te metería más en ambiente. Hemos hablado un poco de influencias y de referencias.
Y se comentan de lo más variado. Bueno, tú has comentado lo de el Zelda, ¿no? Sí, bueno, los robots, un me han poquito. me han No más que recordado, referencias, sí, sino como, sí, vamos, que te lo me ha sugería. recordado, sí. Pero también está hablando la gente de BioShock, de Está Sí. claro. Fallout, Terminator, etcétera. Un cóctel que bien mezclado puede ser muy potente, por lo que estamos viendo. Yo creo que la referencia más clara es BioShock. Sí, BioShock. Con diferencia. De hecho, cuando lo ves, te recuerda mucho a esas primeras partidas con BioShock. Esa sociedad que han creado así, pues totalitaria, que transmite que es una sociedad totalitaria. O sea, no sé. Incluso el rollo del gameplay, Sí, parece también. que sea muy BioShock. A mí eso me mola también. Ujú. No, pues sí, porque nos vamos a encontrar con todo: puzzles, secciones de sigilo, magia, telequinesis, arsenales de armas, en fin, un título completísimo. Y así es como vemos Atomic Heart, un título que está generando cada vez más interés dentro de la comunidad gamer y que estamos esperando como agua de mayo para el 21 de febrero, la fecha en la que estará disponible en tiendas. Una de las posibles sorpresas de la temporada. Juan Carlos, llevas ya 2 programas con nosotros, así que la entrevista es inevitable. Ya soy como de la familia, así que pregunta lo que quieras, que respondo. Juan Carlos, tú confiesas sin tapujos: mi vida son todos los videojuegos, el retro y la programación. Has colaborado prácticamente en todas las revistas de juegos destacables que han pasado por el kiosco en nuestro país, más de 15 títulos en total, y es también un habitual del micrófono a través de Generación Z80, un canal que podéis encontrar en Twitch y YouTube. Juan Carlos, vamos a darle un repaso a todo esto, ¿vale? Y comenzamos con una curiosidad para empezar. Dices textualmente: me paso las horas muertas desensamblando juegos de ZX Spectrum. Por favor, cuéntanos por qué haces eso. Bueno, eso tendría que matizarlo. Tendría que decir en realidad que pasaba las horas muertas haciendo esas cosas porque, por desgracia, ahora ya el trabajo te quita demasiado tiempo y no te da tiempo para meter en esas cosas, que son cosas que llevan además mucho tiempo. Pero vamos, básicamente me gusta mucho. Hay que recordar que los juegos antiguos te metían un juego en 48K. Es que, para ponerlo en contexto, es lo que ocupa la textura de una uña de un juego de hoy en día, uno de estos que ocupan 100 y pico gigas cuando te lo descargas en la consola. Entonces, me gusta mucho el meterme en estudiar las entrañas del código de esos juegos, pues para ver cómo resolvieron ciertos problemas. Meter un mapa de decenas de pantallas ahí, con diálogos, con distintos caminos, rutinas para hacer scrolls súper suaves. O sea, compactar todo eso en 48K es una obra maestra. Que para la gente que programa hoy en día, eso le sonará chino, y acostumbrado a herramientas como Unity o Unreal Engine, pues ver cómo se programaba en aquellos tiempos, pues le tiene que sorprender mucho. Y bueno, a mí me gusta mucho. Se me metía mucho, por ejemplo, en foros, donde la gente, a lo mejor había un bug en un juego que el personaje no podía pasar por aquí. Entonces solicitaban ayuda para que alguien pudiese solucionarlo, y me gusta, pues eso, meterme en el juego, desensamblarlo, ver cómo estaba hecho, corregir el error y, bueno, ese tipo de cosas. Esos hobbies raros que tiene la gente. Muy curioso, muy curioso. Además que tu afición por lo retro viene de lejos. Sí. Y en 1994 hiciste la primera sección de retro gaming en la prensa española para la revista Superjuegos. Yo lo recuerdo porque yo estaba allí. Sí. Parece mentira que entonces ya se echase la vista atrás, ¿no? Porque ahora hablamos de lo retro, pero en aquel momento ya se hablaba de lo retro. ¿Cómo era el sentimiento retro, pero en aquel momento? Yo no sé cómo tuvimos la cara tan dura de llamar a aquella sección Retroviews y decir que estamos hablando de retro cuando estamos hablando de juegos. O sea, este es el año 94. El Spectrum murió, digamos, en el año 91. O sea, estamos hablando de juegos de una máquina que había dejado de existir, entre comillas, hacía 3 años. Entonces, bueno, está claro que cuando eres joven, el paso del tiempo te parece que el tiempo pasa mucho más despacio. Aquí es verdad, César, ¿no? César nos podrá ayudar. Entonces, en aquel momento, no sé, era el año 94, veíamos el año 91 o el 87, 88, que eran los juegos que solemos comentar,
lo veíamos como algo muy lejano. Ya ves tú, ahora 7, 8 años se nos pasa volando. Hombre, pero a lo mejor también era por la evolución que haya habido, ¿no? De estas Sí. máquinas a los de 8, los 16 bits. Claro, ahora hemos llegado a un momento en que sí, el cambio de máquina, de hecho lo estamos notando en el cambio de generación, este cambio de generación, que ya se diluye un poco ese cambio entre la generación de PlayStation 4 y Xbox One con la de Xbox Series S, o sea, Xbox Series y PlayStation 5. Ya no se ve un cambio tan brusco. En aquella época, claro, pasábamos de un juego de Spectrum o de Amstrad pues estamos ya con Super Nintendo y estas consolas que eran, claro, una evolución brutal, y sí se veía que había pasado el tiempo. No había pasado el tiempo realmente, pero el cambio había sido muy brusco. Claro, quizás fuera esa la sensación que había, ¿no? De decir, hemos pasado de los sprites ahí que eran prácticamente formas irreconocibles a ir ya viendo objetos. A tener las recreativas en tu casa, sí. Claro. Era claro. así. Uh-huh. Y tu obsesión no la has dejado, eso está claro, ¿no? Y ahora la desarrollas también en Generación Z80, un canal de Twitch y YouTube. ¿Qué es lo que hacéis exactamente en Generación Z80? Pues mira, Generación Z80 es un canal que surgió como tantas cosas durante la pandemia, porque bueno, no había mucho que hacer, estamos sin trabajo y estas cosas, y bueno, fue una idea de mi hermano José Luis, al que tú también conoces, con el que has tenido la suerte de trabajar. No es porque sea mi hermano, creo que es una de las personas que más sabe de videojuegos junto con Marcos García y Bruno Sol de este país. Y una de las que tiene una de las colecciones también más importantes, seguramente. Es alucinante. Tiene la buhardilla, yo creo, más alucinante que existe en este país. Sí, de hecho, todos los viernes en el programa, bueno, viernes y los lunes en Generación Z80, se le puede ver allí sentado en esa buhardilla. Solo se ve una pequeña parte de lo que tiene. Pero sí, la verdad es que aquello es un museo. Entonces, bueno, Generación Z80 es un canal en el que ahora mismo tenemos hacemos 3 streams a la semana. Uno de ellos es Generación Z80, que se llama igual que el canal, que habla de actualidad, en el que están José Luis, Marcos García y Bruno Sol, intermitentemente. Hay otro canal que habla de series y de cine, que se llama El Nostalgiano, que están también José Luis es el factor común a todos los streams. Sí, es el conductor del canal y de los streams. Y luego tenemos el programa que hacemos nosotros, que lo hacemos los viernes a las 7 de la tarde, que se llama Retro Paper, que ahí, bueno, hablamos principalmente, más que de retro, hablamos de revistas retro. Es un programa que improvisamos realmente. Bueno, solo trabaja una persona, que es Raúl Montón, con quien también has trabajado tú. Sí. Y él prepara una revista y lo que hacemos es repasar esa revista, en plan distendido. Hacemos alguna recomendación luego de juegos clásicos. Todas las semanas que recomendamos un juego. Vemos anuncios de videojuegos antiguos, cachivaches extraños que salieron en aquellos tiempos, que hay cosas alucinantes que sacaron. Y bueno, es un poco lo hacemos todo en plan muy extendido y muy, muy de buen rollo, y improvisando cada viernes a las 7. Y dentro de la audiencia que tenéis en el programa, ¿veis que haya gente joven o esto solo nos interesa ya a los que tenemos ahí unos cuantos añitos? A ver, gente joven. O sea, ¿te imaginas a César, por ejemplo, escuchando? A César no. Bueno, a César sí, pero porque César es muy friki y se lo traga todo. O sea, juega a todo lo que sacáis al cabo del año, y a juegos de hace 30 o 40 años. Efectivamente. ¿A que sí, ves? Sí. No, pero yo, a ver, lo que noto sobre todo es que nos sigue mucha gente, pues un poco nuestra edad, un poquito más jóvenes. Gente también de Sudamérica nos sigue mucho, porque la revista en la que estuvimos tú y yo, por ejemplo, Superjuegos, es una revista que tuvo mucha difusión también en Sudamérica, y bueno, se nos conecta mucha gente por allí de Paraguay, de Argentina. Y bueno, pero no, por lo general es gente de nuestra edad que nos recuerda de aquellos tiempos, nos leía, y le hace ilusión vernos en pantalla todos los viernes. Ahí, rememorando viejos tiempos, ¿eh? Sí, al final es eso. Si solemos estar entre 1 hora y media, 2 horas, y quitando la parte que estamos repasando la revista de forma distendida y tal, luego contamos muchas anécdotas de la época que a la gente le gusta, pues todo lo que ocurría en las redacciones y estas cosas, que bueno, éramos chavales, imaginad.
Yo no me lo imagino, yo lo viví. Te lo digo, Yo no me lo imagino, se lo decimos a César. tú estabas allí. Alguna a lo mejor te he Bueno, contado alguna vez. El abuelo Cebolleta seguramente te habrá contado más de una anécdota, ¿no? Algunas, sí. Alguna hemos contado. De vez en cuando te tienes que decir, vale, abuelo, ya, deja de contar historias, ¿no? Aquellas redacciones de los años 90, ¿no? Sí. Que son entornos que ya ahora mismo No, serían imposibles hoy en día. con el periodismo online, con el SEO, ¿no? Porque claro, al final te van restringiendo, son diferentes. Y luego que teníamos, no sé, 20.000 anécdotas. ¿Contarías una? Sí, bueno. Pero que se pueda contar, ¿eh? No, sí, hay algunas que no se pueden contar, sí. Hay alguna que me gustaría contar que es muy divertida, pero no. Esta la voy a contar, una en la que solo participo yo. Y que, bueno, a ver, las revistas en aquella época, teníamos mucha libertad. No es como ahora que estás más condicionado por lo que hablas tú, por el tema del SEO y estas cosas. Teníamos mucha libertad, también en horarios, entradas. Éramos chavales muy jóvenes que, bueno, estamos allí, jugábamos básicamente, no hacíamos otra cosa. Te lo pasaba muy bien, pero había una parte un poco más oscura que eran los cierres. Los cierres, al final, bueno, los chavales tienden a dejar las cosas para la última hora y luego, pues claro, llegaban los días de cierre y estabas allí corriendo como loco para terminar. Y a mí un año se me juntó, que bueno, aparte de la revista, de vez en cuando sacábamos guías de juegos y a mí se me juntó que tenía que hacer pues todos los artículos que tenía que firmar ese mes, más una guía de Tomb Raider 2, que bueno, se la ofreció a varias personas de la redacción y dije que la hacía yo porque además te la pagaban y una especie de paga extra ese mes. Pero claro, fue avanzando el mes y llegamos a la semana de cierre y no la guía no había avanzado. Bueno, en aquellos tiempos no era como ahora, existía ya GameFAQs, creo, la web está donde... Sí, pero no al nivel de ahora. Pero no al nivel de ahora. Yo creo que la guía no estaba sin terminar la guía de Tomb Raider y bueno, la guía la hacíamos, te ponías con la consola, jugabas al juego y ibas escribiendo, capturando pantallas y lo ibas haciendo todo sobre la marcha. O sea, y sin tener una guía de cómo se acaba el juego. Te imaginas el Tomb Raider 2, uno de los juegos más difíciles que hay. Sí, sí. Bueno, pues... Será un pixel perfect de ese juego. Sí. Llegamos al miércoles y el miércoles ya era... El viernes tenemos que entregar la guía y vamos fatal. Me puse a hacer la guía como loco. Bueno, entré el miércoles y hasta el viernes por la mañana no salí de allí, pero sin dormir. O sea, ¡ostras! No dormí en esos 2 días. Pero no que me fuese una hora a la mesa a tumbarme y a descansar un rato. No, sin parar. De hecho, yo recuerdo el último día, que además era la fiesta de Navidad de Grupo Z, que me la perdí. No pude ir porque estaba allí con la guía. Y tenía a Pepo, José Luis del Carpio, con el que tú también has trabajado. Y los últimos niveles, o el último nivel, yo recuerdo que cada 2x3 me quedaba dormido, Lara moría y tenía a Pepo al lado que me daba codazos para despertarme. Era así, o sea, yo no sé esa guía cómo al final conseguimos sacarla. Fue apoteósica. Y aún así, cosas que hacemos porque esto fue en el año 94, en el año 98, perdón, que tenía 25 años, aún así cuando salí de allí al mediodía me fui a Albacete, que por aquel entonces estaba mi novia allí estudiando, estuve todo el día allí, nos fuimos de marcha por la noche y a las 7 de la mañana llegué a casa, así que empalmé allí los... Qué bueno. Ya ves. Eso es una. Podríamos contar muchas ya Podemos en otros estar programas aquí, y te volvemos a invitar, ya hablaremos largo y tendido. Trabajas desde hace años como programador y desarrollador, ¿no? Pero ¿sigues vinculado, aparte del programa, de alguna manera con el mundo del gaming? Ahora mismo de gaming lo único que hago es el programa y que es mi hobby. Desde que era muy chaval, desde que mi padre me llevaba a los sótanos de la Gran Vía a jugar con las recreativas estas electromecánicas, pues yo qué sé, es lo que me ha apasionado otra vida. Me apasiona otra vida los videojuegos y la programación y el Real Madrid. Igual que tú, Roberto. Pero vamos, ahora mismo no. Hago trabajo en temas de desarrollo, pero no nada relacionado con videojuegos. Me encantaría, aunque el trabajo que hago me gusta mucho, pero me encantaría poder dedicarme a hacer ese tipo de cosas, pero no he ido por ahí el camino. Ya. Bueno, de refilón con nosotros sí haces cosas, porque Sí. nos adaptas piezas para las campañas, banners, para las campañas que hacemos con los diferentes juegos, o sea que, aunque sea ahí... Esa parte sí, esa conecta, es un poco con el tema de la publicidad y estas cosas, pero además es chulo porque son creatividades muy originales y muy, o sea, a mí me encanta. Es un trabajo que me encanta hacer con vosotros aquí en PlayOn. No, y nosotros también estamos encantados. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí estos 2 Igualmente. programas.
Y nada, como le decimos a todos, esperamos volver a verte pronto. Cuando ¿vale? queráis. Así que aquí dejamos a nuestro experto en retro y nos despedimos. Cerramos así una nueva edición de PlayOnCast, la número 22. Volveremos muy pronto para cerrar este año y tomarnos una copa de champán con vosotros. Juan Carlos, César, muchas gracias por vuestra participación. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer, como siempre. Creo que nos lo hemos pasado muy bien hablando de lo que más nos gusta. Cuidaos mucho y ya sabéis, esperamos vuestras suscripciones, likes y comentarios. Hasta pronto.